Yo me quedé móvil en el lobby del hotel, observando cómo mis propios hijos se alejaban, riendo hacia el ascensor sin mirar atrás. Patricia, mi nuera, había soltado un comentario sobre por fin librarnos de la carga y todos rieron. No sabían que yo había escuchado cada palabra, ni que había pagado cada euro de esa reserva con los ahorros que junté durante 8 meses vendiendo empanadas y pasteles. Ellos tampoco imaginaban lo que estaba a punto de hacer. Mis 65 años nunca me habían pesado tanto como en ese instante. Soy doña Carmen, viuda desde hace más de una década. Una mujer hecha de sacrificios y amor incondicional. Toda mi vida giró en torno a mis hijos, Luis y Andrés, y a sus familias. Desde que enviudé, mi pequeña pensión y los ingresos de mis empanadas y pasteles, una receta de mi madre que se volvió el sustento, fueron siempre, y lo digo sin remordimiento, para ellos. Mis nietos, Mateo y mi dulce Lucía, eran la luz de mis ojos, la razón por la que cada mañana me levantaba con una sonrisa, lista para amasar. Siempre he creído en la unión familiar. Es un mantra que mi difunto esposo, un hombre trabajador y de buen corazón, me inculcó. La familia es el pilar, Carmen, solía decirme, y yo lo creí a pies juntillas. Cada domingo mi casa olía a asado y a risas, un punto de encuentro que yo, con mi humilde cocina y mi paciencia infinita, procuraba mantener. Una llamada de atención, un consejo discreto, un plato de comida reconfortante, un abrazo en silencio. Eran mis pequeños gestos de amor, los cimientos de lo que yo pensaba era un hogar unido. Este viaje, estas vacaciones en el lujoso Hotel Costa Esmeralda, no era solo un escape de la rutina, era mi sueño dorado. Había imaginado las risas en la piscina, las cenas compartidas con el sonido del mar de fondo, mis hijos conversando animados, y mis nietos jugando sin preocupaciones. Era la oportunidad perfecta para, finalmente, ver a mi familia junta, sin prisas ni excusas, y crear esos recuerdos felices que llenan el alma. Pero ahora, esas palabras crueles resonaban en mi cabeza, quemándome el pecho. Una carga. Así me veían. Y mientras los veía desaparecer en el ascensor, la doña Carmen sumisa y abnegada sintió un escalofrío de una nueva y extraña emoción, una emoción que no había sentido en mucho tiempo, y no era miedo. Esa extraña emoción, un presagio de la tormenta que se avecinaba, me devolvió un recuerdo nítido, casi doloroso, de cómo todo había comenzado. Fue hace unos 10 meses, una tarde de miércoles, cuando el teléfono sonó. Era Luis, mi hijo mayor, su voz jovial y llena de una energía que pocas veces mostraba para hablar conmigo. «Mamá, ¿cómo estás? Tengo una sorpresa que creo que te va a encantar», me dijo, y mi corazón, siempre tan susceptible a las pequeñas atenciones de mis hijos, se hinchó de inmediato. Me habló de unas vacaciones de fin de año, un viaje a la playa, todos juntos. Luis, Andrés, sus esposas, Patricia y Clara, y por supuesto mis queridos Mateo y Lucía. Sería en el Hotel Costa Esmeralda, mamá. Un lugar precioso, con piscinas, actividades para los niños, y lo mejor de todo, suites para cada familia. Imagínate, todos juntos en el paraíso. Mi mente ya estaba volando. Podía ver a Mateo y Lucía chapoteando en la piscina, a mis hijos riendo mientras jugaban a las cartas, y a mí, sentada en una tumbona, viendo el mar, con una paz que anhelaba. La propuesta era un bálsamo para mi alma solitaria. Pero luego llegó el pequeño detalle. «¿Sabes cómo es esto de las reservas anticipadas, mamá?», continuó Luis, su tono un poco más vacilante. «Para asegurar las suites que queremos, piden un adelanto considerable. Y bueno, tú que eres la experta en finanzas de la familia y la que siempre tiene todo tan organizado, ¿crees que podrías adelantarnos el dinero de la reserva? Nosotros te lo devolveríamos en cuanto lleguemos al hotel o en los primeros días del viaje. Ya sabes, para que no te preocupes». La alegría que sentí en ese momento fue inmensa, casi desbordante. No era el dinero lo que me importaba, sino la invitación, la inclusión.
Mis hijos querían que yo fuera parte de su vida, que compartiera con ellos. La petición de adelantar el dinero no me pareció una carga, sino una señal de confianza. Una prueba de que me consideraban capaz, importante. Claro que sí, hijo, respondí sin dudar, la voz temblorosa de emoción. Por supuesto que sí. Déjamelo a mí. Colgué el teléfono con una sonrisa que no me cabía en la cara. Este viaje no era solo unas vacaciones. Era la culminación de años de pequeños sacrificios, de empanadas vendidas bajo el sol y de pasteles horneados hasta la madrugada. Era la recompensa que me había prometido, la visión de mi familia unida, fuerte, feliz. Imaginaba esos días como un tesoro, momentos inolvidables que guardaríamos en nuestros corazones para siempre, cada atardecer que veríamos juntos, cada cena compartida, cada risa de mis nietos resonando en el aire salado, se grabaría en mi memoria como la prueba de que todo mi esfuerzo había valido la pena. Sería el lienzo perfecto para pintar nuevos recuerdos felices, esos que siempre soñé. Lo que no sabía entonces, y lo que me partía el alma ahora, es que ya habían empezado a pintar en secreto, y yo no era parte de su cuadro, y ni siquiera era el cuadro que yo había pagado. La alegría se mezclaba con una determinación férrea. Si este viaje era la pieza que faltaba en el cuadro de nuestra unión familiar, yo la pintaría, no importaba el precio. Y el precio, lo sabía en lo más profundo de mi ser, sería alto. El primer pensamiento fue el dinero que tenía ahorrado, fruto de vender mis empanadas y pasteles durante meses, y de mi pequeña pensión. No era suficiente. El adelanto para 5 suites en un hotel de lujo como el Costa Esmeralda era una suma considerable, y fue entonces cuando mi mirada se posó en él, el único tesoro material que me quedaba de mi vida con Miguel, mi anillo de bodas. No era una joya ostentosa, pero para mí valía más que cualquier diamante. Era la argolla de oro que Miguel me puso en el altar hacía más de 40 años. Un círculo perfecto que simbolizaba nuestro amor, nuestros sueños y cada risa y lágrima compartida. Era su calor en mi dedo, su promesa silenciosa de estar siempre a mi lado. Pensar en desprenderme de él me oprimía el pecho, un dolor sordo y familiar que evocaba el día en que Miguel partió. Pero luego la imagen de mis nietos chapoteando, de mis hijos riendo juntos, se sobrepuso. Miguel, mi Miguel, siempre me enseñó a poner a la familia primero, a ser fuerte, a hacer lo que fuera necesario por los que amaba. Y yo sabía que él, desde donde quiera que estuviera, aprobaría mi decisión. Él entendería que era un sacrificio por la felicidad que tanto anhelaba para nuestros hijos. Con un nudo en la garganta y lágrimas que amenazaban con desbordarse, me quité el anillo. Su ausencia en mi dedo me dejó un frío, un vacío momentáneo, que intenté llenar con la promesa de los futuros recuerdos. Los 8 meses siguientes fueron una rutina ininterrumpida de esfuerzo y esperanza. Cada amanecer me encontraba en la cocina, con las manos en la masa, el olor a harina y especias llenando mi pequeño hogar. Amasaba, rellenaba, horneaba y luego salía a vender, puerta a puerta, calle a calle, bajo el sol implacable o la lluvia. No había día libre. Cada euro ganado era un euro guardado. Me negué cualquier pequeño capricho, cualquier gasto innecesario. Mis viejas ropas bastaban, mis zapatos tenían vida útil de sobra, y la comida era sencilla, siempre la más económica. No había margen para la debilidad. Observaba con orgullo y una ilusión casi infantil cómo la pila de billetes crecía lentamente en la pequeña caja de madera que guardaba en el fondo de mi armario. Cada moneda que añadía no era solo dinero, era un fragmento de mi sudor, de mis horas de sueño sacrificadas, de mi amor incondicional por mi familia. Imaginaba esos billetes transformándose en la sonrisa de Mateo, en la mirada curiosa de Lucía, en las carcajadas de Luis y Andrés. Veía el dinero acumulado como el cimiento de la felicidad que construiríamos en esas vacaciones, una base sólida sobre la que por fin mi familia, esa a la que tanto había entregado, se uniría. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué ciega!
Pero en aquel entonces solo había espacio para la fe y para la inquebrantable esperanza de una madre. La pila de billetes finalmente alcanzó la suma necesaria, el monto exacto para asegurar las 5 suites en el lujoso Hotel Costa Esmeralda. Recuerdo la mezcla de alivio y agotamiento que sentí al hacer la transferencia bancaria, confirmando la reserva. Habían pasado ya casi 3 meses desde la llamada de Luis, y en mi corazón una pequeña voz de esperanza me susurraba que, ahora que el dinero estaba entregado, mis hijos recordarían su promesa. Ingenua, como bien dije. Las semanas se convirtieron en meses. Los domingos seguíamos reuniéndonos en mi casa. Las risas de los niños resonaban. Los chismorreos de Patricia y Clara sobre las últimas ofertas de las tiendas llenaban el aire. Y mis hijos Luis y Andrés hablaban de sus trabajos y de las noticias. Yo, fiel a mi estilo, preparaba la comida, escuchaba, sonreía y esperaba. Esperaba que alguno de ellos, con una mirada cómplice, me dijera: «Mamá, ¿cuánto te debemos por el adelanto de las vacaciones? Ya es hora de que te devolvamos el dinero». Pero la frase nunca llegaba. Al principio, lo atribuía a la emoción del momento, a que estaban tan ocupados con sus cosas. Luego, empecé a buscar oportunidades para mencionarlo. Una tarde, mientras Luis me ayudaba a recoger los platos, intenté con sutileza: «¿Qué ganas tengo de esas vacaciones, hijo?», le dije, sonando lo más casual posible. «Me hace tanta ilusión que de verdad el esfuerzo ha valido la pena. Ya sabes, para la reserva». Luis se detuvo un momento, me sonrió a medias. «Sí, mamá, ya lo sé. Ya lo veremos cuando estemos allí. No te preocupes por eso ahora». Y cambió el tema a un partido de fútbol que se jugaría esa noche. La conversación se esfumó como humo. Con Andrés fue similar. Una vez, mientras hablábamos del costo de las cosas hoy en día, intenté encajar mi preocupación. La verdad es que con todo tan caro, uno tiene que mirar bien los gastos. Por eso fue un alivio tener el dinero para la reserva de las suites. Andrés me miró, parecía abstraído. «Sí, mamá, tienes razón. Menos mal que pudiste arreglarlo». No dijo nada más. Su tono era de alguien que agradece un favor, no que reconoce una deuda. Las nueras, Patricia y Clara, eran aún más elocuentes en su olvido. Siempre que salía el tema del viaje, Patricia exclamaba: «¡Qué maravilla de regalo, doña Carmen! Gracias a usted tendremos unas vacaciones increíbles». Clara asentía con una sonrisa amplia, como si yo les hubiera obsequiado con la estancia completa. Nunca mencionaron el adelanto, solo el regalo. Cada una de sus palabras era una estaca en mi corazón, un recordatorio de que en sus mentes yo ya había pagado la cuenta, sin reembolso. Sentí un frío crecer en mi interior. No era la pérdida del dinero lo que más me dolía, aunque era el fruto de 8 meses de sudor y sacrificios. Era la desvalorización. Mis hijos, los mismos por los que había dado todo, me trataban como un cajero automático, o peor, como una figura de fondo que no merecía ni siquiera la cortesía de un recordatorio. La incomodidad se transformó en un sentimiento punzante de invisibilidad. Tampoco valían mis esfuerzos para ellos. Tan insignificante era su promesa. Pero aún así me aferraba a la esperanza. «Están ocupados», me decía a mí misma. «Tienen sus problemas, sus propias familias que mantener. Quizás se les ha olvidado, pero no es con mala intención». Intentaba justificar su silencio, su indiferencia, con mi amor incondicional. Después de todo, eran mis hijos. Y este viaje, este sueño de unidad familiar, era más importante que cualquier dinero. Así que callé mi desasosiego, escondí mi creciente malestar bajo una nueva capa de sonrisa y paciencia, y seguí esperando que en el Hotel Costa Esmeralda, entre el sol y el mar, todo se aclarara, todo se perdonara, y mi familia por fin se uniera. Solo que esa unión, tal como yo la imaginaba, nunca llegó a ocurrir. El lujo del Hotel Costa Esmeralda me abofeteó en el rostro con su esplendor. El mármol pulido brillaba bajo las lámparas colgantes, los jarrones repletos de orquídeas exóticas se erguían majestuosos,
y el aroma a salitre y jazmín llenaba el aire. Era mucho más imponente de lo que había imaginado, incluso de lo que las fotos de Luis habían prometido. Mis hijos y nueras se movían por el vestíbulo con una familiaridad que a mí me resultaba extraña, como si pertenecieran a aquel mundo de opulencia. Patricia y Clara ya estaban inmersas en sus teléfonos. Andrés se reía con Luis junto al mostrador de registro, y Mateo, mi nieto, corría de un lado a otro, deslumbrado. Yo me sentía una extraña en mi propio sueño. Caminaba con lentitud, admirando cada detalle, cada ráfaga de aire acondicionado que acariciaba mi piel. Este era el paraíso que había pagado con mis manos, con mi anillo, con mi alma, pero la promesa de unión familiar que había atesorado durante meses, la que me impulsó a cada sacrificio, se sentía ahora más lejana que nunca. Los veía interactuar, ajenos a mí, y de nuevo, la punzada de invisibilidad me atravesó. Mientras buscaba un lugar donde sentarme, mis ojos se posaron en Lucía, mi dulce Lucía, mi nieta, la única que parecía notar mi presencia. Estaba sentada en un sillón apartado, con el ceño fruncido, absorta en su teléfono. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, incredulidad y una profunda tristeza. Me acerqué con cautela, el corazón encogido por la preocupación. «Mi niña, ¿qué te ocurre?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella levantó la vista. Sus ojos grandes y redondos se encontraron con los míos, y pude ver en ellos una tormenta. Rápidamente intentó ocultar la pantalla, pero ya era tarde. Había alcanzado a ver, en la parte superior de su teléfono, una notificación, un nombre de grupo, en negrita, que heló la sangre en mis venas. Vacaciones sin drama. Y debajo, un mensaje de Patricia. «Menos mal que doña Carmen ya está en su habitación. Por fin podemos respirar sin la carga». Mi mundo se detuvo. Mi mente se negó a procesar lo que mis ojos habían visto. Sentí un vacío en el estómago, un mareo repentino. Lucía, al ver mi reacción, ya no pudo ocultarlo. Suspiró, con lágrimas asomando en sus ojos, y me entregó el teléfono con las manos temblorosas. «Abuela, lo siento mucho», balbuceó, su voz rota. «No quería que lo vieras así, pero llevan meses así». Mis dedos, aún temblorosos, tomaron el aparato. Mi vista, aunque empañada por la neblina del dolor, se fijó en la pantalla, y allí, desplegándose ante mis ojos, estaba la cruel verdad. Cada mensaje, cada palabra, era una estocada, una cuchillada directa a mi corazón de madre. «Patricia, por fin solas. Menos mal que doña Carmen se fue a descansar. Así podemos ir a los cócteles sin la carga». Luis. «Hay que tener cuidado con lo del dinero, que no se entere que lo pagó todo ella. Diremos que fue un regalo o algo. Andrés, no le incluyamos en la cena de esta noche. Inventen algo que luego se queja de la comida y nos da la lata. Clara, qué molesta con sus preguntas sobre el reembolso. Qué pesada es, ya que se lo tome como su regalo de Navidad anticipado. Patricia, total, ella no tiene nada mejor que hacer que vender sus empanadas. Para algo tiene que servir su dinero. Luis, recuerden el plan. Mañana por la mañana la olvidamos en el desayuno y nos vamos a la excursión en barco. Que descanse tranquila en el hotel». Las palabras danzaban ante mis ojos, una coreografía macabra de desprecio y traición. Carga, molesta, pesada, olvidamos. Mi mente retrocedió a los 8 meses de esfuerzo, a la venta de mi anillo, a cada moneda guardada con la ilusión de verlos felices. Había vendido mi herencia sentimental, mis recuerdos más preciosos, por unas vacaciones que para ellos eran la oportunidad perfecta para librarse de mí. El dolor fue tan físico que sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No era solo la traición de mis hijos, era el desmantelamiento de mi identidad, la destrucción de la mujer que creí ser, la madre abnegada, la base de la familia, la que siempre estaba ahí. Me habían reducido a una molestia, a un inconveniente que se podía esquivar con mentiras y excusas. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia helada que empezaba a arder en lo más profundo de mi ser. Las lágrimas brotaron, calientes y amargas, resbalando por mis mejillas.
Lucía se acercó, me abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mojando mi hombro. «Abuela, no les hagas caso», susurró entre sollozos. «Ellos no saben lo que dicen, no saben lo que has hecho por ellos». Pero yo sí lo sabía, y ellos también. Se negaban a reconocerlo. En ese momento, en el lujoso vestíbulo del Hotel Costa Esmeralda, rodeada por el eco de sus risas y la fría luz de la pantalla del teléfono, la doña Carmen que había sido toda mi vida murió, y en su lugar, una nueva mujer, endurecida por la traición y alimentada por una furia justa, comenzó a tomar forma. El sueño dorado de unión familiar se había deshecho en 1000 pedazos. Pero de sus ruinas, algo más poderoso, algo inquebrantable, estaba a punto de nacer. Y ya no se trataba de su felicidad, sino de la mía y de la lección que ellos estaban a punto de aprender. Las lágrimas, calientes y amargas, resbalaban por mis mejillas, pero ya no eran solo de dolor, se mezclaban con un ardor creciente, una llama fría que se encendía en mi pecho y consumía la tristeza. La doña Carmen que creía en la bondad incondicional, que justificaba el silencio y la indiferencia de sus hijos, se desmoronó por completo en ese instante. Lo que quedó fue la certeza brutal de la traición y la furia, una furia silenciosa y gélida que me otorgaba una claridad aterradora. Carga, molesta, pesada. Las palabras se repetían en mi cabeza, no como un lamento, sino como un eco distante, hueco, que ya no tenía el poder de herirme, porque la herida ya estaba hecha, y ahora, en su lugar, brotaba una nueva fuerza. Miré a Lucía, que aún me abrazaba, su carita mojada de lágrimas. Su inocencia, su dolor por mí, fue el último empujón. Yo no podía seguir siendo esa madre abnegada, esa abuela silenciosa que aceptaba cualquier migaja de cariño. No, no más. En ese momento, una imagen vívida de Miguel, mi esposo, se proyectó en mi mente. No la imagen de sus últimos días, frágil y cansado, sino la de su juventud, fuerte y decidido. Lo recordé en el patio trasero de nuestra primera casa, enseñándome a reparar una tubería rota. «Carmen», me dijo, sus manos grandes y callosas guiando las mías. «Tienes que aprender a defenderte. A veces la gente se aprovecha de la bondad y no puedes dejar que te pisen. Tienes que ser fuerte, por ti y por los nuestros». Sus palabras, que en ese entonces interpreté como una lección sobre la supervivencia económica, ahora resonaban con un significado mucho más profundo, la supervivencia de mi dignidad. Recordé una vez, hace muchos años, cuando una vecina intentó engañarme con un terreno. Miguel no dudó un segundo en enfrentarla, defendiendo lo que era justo. Yo, en aquel entonces, me habría quedado callada, por no causar problemas. Pero él me enseñó a no tener miedo a alzar la voz cuando la justicia lo requería. Él, que siempre me había puesto en primer lugar, que valoraba mi esfuerzo y mi amor, ¿qué diría ahora de mis hijos? ¿Qué pensaría de que me hubiera deshecho de nuestro anillo por una familia que me llamaba carga? La vergüenza que sentía ya no era por mí, sino por ellos. La decisión se formó en mi mente, tan sólida como el mármol del vestíbulo. Ya no había vuelta atrás. Había derramado mis últimas lágrimas por una ilusión deshecha. Ahora solo quedaba la acción. Esta vez, mis sacrificios no serían en vano, no serían pisoteados. Esta vez, mi amor tendría un precio, la verdad y el respeto. Mis hijos habían confundido mi bondad con debilidad, mi paciencia con estupidez. Habían subestimado la fuerza de una madre herida, la que siempre había encontrado el modo de salir adelante, no importa cuán dura fuera la vida. Miré la pantalla del teléfono de Lucía, los mensajes crueles todavía brillando. Ya no había dolor, solo una fría resolución. La doña Carmen que siempre cedía, que callaba, que se sacrificaba hasta la extenuación por la felicidad de otros. Esa mujer había muerto. En su lugar había nacido una nueva doña Carmen,
Una mujer que, a sus 65 años, iba a defender su dignidad con la misma tenacidad con la que había amasado cada empanada y guardado cada euro. Se acabó la doña Carmen abnegada, ahora verían a la doña Carmen que defiende su dignidad, y la lección que estaban a punto de aprender sería inolvidable. Con la fría resolución anidando en mi pecho, le devolví el teléfono a Lucía, cuyos ojos aún me miraban con una mezcla de miedo y admiración. Le hice una señal de que permaneciera en silencio, una promesa implícita de que las cosas estaban a punto de cambiar. Me puse de pie, sintiendo el mármol del suelo firme bajo mis pies, un eco de la nueva fortaleza que bullía en mi interior. No había prisa ni temblor en mis manos. Cada movimiento era deliberado, medido. La doña Carmen de antes se habría escondido en su habitación a llorar, o habría confrontado a sus hijos con súplicas. Esta nueva Carmen tenía un plan, y la primera pieza de ese plan requería una conversación con el gerente del hotel. Mis ojos recorrieron el gran vestíbulo, buscando el letrero discreto que indicaba la dirección de la gerencia. Avancé con una dignidad que no sabía que poseía, ignorando las miradas casuales de los otros huéspedes. Al llegar a la recepción, pedí hablar con el señor Miguel Hernández, el gerente general. La joven recepcionista, con una sonrisa profesional, me indicó que esperara un momento. Poco después, un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y mirada atenta, se acercó a mí. Su traje impecable y su postura erguida transmitían autoridad. «Doña Carmen, entiendo que quería verme», dijo Miguel Hernández, su voz grave y cordial. «Soy Miguel Hernández, el gerente del Hotel Costa Esmeralda. ¿En qué puedo ayudarle?» Su tono era amable, pero percibí un matiz de curiosidad, quizás al verme sola, una mujer mayor en un hotel de lujo, pidiendo una reunión tan pronto. Le dediqué una sonrisa educada, que no revelaba ni una pizca de la tormenta que llevaba dentro. «Señor Hernández», comencé, mi voz sorprendentemente firme y calmada. «Necesito confirmar algunos detalles sobre la reserva a mi nombre para las 5 suites que tenemos aquí. Me gustaría asegurarme de que todos los pagos han sido registrados correctamente y que soy yo la única titular de dicha reserva». Miguel Hernández levantó una ceja ligeramente, una sutil muestra de sorpresa. «Por supuesto, doña Carmen. Si me permite un momento, verificaré en el sistema». Se retiró a un escritorio cercano, tecleando con agilidad en su ordenador. Yo lo observé, la respiración pausada, el corazón latiendo con una cadencia constante. Sabía lo que encontraría. Sabía que cada euro de esa reserva, cada céntimo, había salido de mi bolsillo, fruto de mi esfuerzo y de mi sacrificio más íntimo. Volvió con una expresión más seria, con una carpeta bajo el brazo. «Doña Carmen», dijo, su voz con un nuevo tono de respeto profesional. «Aquí tengo los detalles». Efectivamente, la reserva número 7890 para las 5 suites familiares, a nombre de Carmen Rodríguez, es decir, usted. Y sí, el pago total, un monto de 2.100 euros, se realizó en su totalidad hace 8 meses, mediante una transferencia desde su cuenta bancaria. Es usted la única titular de la reserva. Una oleada de satisfacción, fría y calculada, me recorrió. «Excelente», dije, asintiendo levemente. «Ahora, señor Hernández, quisiera entender claramente las políticas de cancelación del hotel. Si yo, como titular única de la reserva, decidiera modificarla o incluso cancelar alguna de las suites, ¿cuáles serían los procedimientos y mis derechos en este caso?» Miguel Hernández me miró a los ojos, con una comprensión que iba más allá de lo meramente profesional. Era la mirada de alguien que, sin saber el porqué, intuía que algo importante estaba en juego. «Doña Carmen, como titular de la reserva y única pagadora, usted tiene control absoluto sobre ella. Puede modificarla, cancelar habitaciones o incluso la reserva completa, siempre y cuando se ajuste a los términos y condiciones. En su caso, dado que el pago fue anticipado y total, cualquier cancelación antes de la fecha de salida tendría sus propias implicaciones de reembolso, pero la decisión final recae únicamente en usted.
Entiendo, respondí. Mi sonrisa se extendía un poco más, pero seguía siendo una sonrisa sin calidez. Gracias, señor Hernández. Esto es precisamente lo que necesitaba saber. Por ahora no tomaré ninguna decisión, solo quería clarificar mi posición. Le agradezco su tiempo. Mientras me alejaba de su oficina, dejando atrás al gerente con su carpeta y su evidente curiosidad, sentí un poder que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mis hijos me habían llamado una carga, pero aquí, en la fría burocracia de un hotel, yo era la autoridad. Yo era la titular. Y ellos, mis queridos hijos, estaban a punto de descubrir el verdadero significado de esa palabra. La partida había comenzado y yo tenía la primera jugada. Con la fría claridad que las consultas legales y bancarias me habían otorgado, la nebulosa de mis emociones se disipó para dar paso a una determinación inquebrantable. Ya no era solo una cuestión de dignidad personal, sino de justicia, de ley. La ley necesitaba pruebas irrefutables, y yo sabía exactamente dónde encontrarlas y a quién recurrir. Salí de mi suite y busqué a Lucía. La encontré sentada en un rincón apartado del vestíbulo, los ojos fijos en su libro, pero con una tensión palpable en sus pequeños hombros. Me senté a su lado, mi voz baja y confidencial, asegurándome de que nadie más pudiera escucharnos. «Lucía, mi amor», le dije, y ella levantó la vista, sus ojos interrogantes y llenos de una seriedad impropia para su edad. «Necesito tu ayuda, más que nunca». Le expliqué que había hablado con personas importantes, que lo que sus padres y tíos estaban haciendo no era solo desconsiderado, sino que de acuerdo con la ley podría ser considerado grave. Le recordé los mensajes que me había mostrado en el grupo de WhatsApp, enfatizando lo cruciales que eran como evidencia. «Quiero que sigas atenta, mi niña», continué, mirándola fijamente. «Si ves que vuelven a hablar en ese grupo, que te llegan más mensajes donde se ríen de mí, o planean excluirme o engañarme con el dinero, necesito que hagas capturas de pantalla. Guarda todo, cada palabra, pero hazlo con la mayor discreción posible, que no sospechen nada. ¿Crees que puedes hacerlo?» Lucía bajó la mirada a sus manos, apretando los nudillos con fuerza. Pude ver la lucha interna en sus ojos, la dolorosa lealtad dividida entre su abuela y su propia familia más cercana. Era una carga inmensa para una niña, pero también sabía que ella poseía una rectitud moral que lamentablemente sus padres habían perdido en algún punto del camino. «Abuela», susurró, su voz casi inaudible. «No me gusta esto. Son mis padres, mi tío. ¿De verdad vas a hacerles algo?» Mi mano se posó suavemente sobre la suya, transmitiéndole toda la fortaleza que sentía en ese momento. «Mi niña, yo no les voy a hacer nada. Ellos ya se lo hicieron a sí mismos. Yo solo voy a defenderme. A defender lo que es justo. Ellos me han faltado al respeto, han jugado con mi amor y mi sacrificio. No puedo permitirlo. Y si no hay pruebas, si nadie sabe lo que han hecho, seguirán pensando que está bien, que pueden pisotear a quien sea». Ella levantó la vista, y esta vez sus ojos se encontraron con los míos sin titubeos. El miedo seguía ahí, pero había algo más. Una chispa de comprensión, una aceptación de la dura verdad. «Está bien, abuela», dijo con un nudo en la garganta, pero con firmeza. «Lo haré. No voy a dejar que te hagan daño». En ese instante, nuestro vínculo se solidificó de una manera que nunca antes habíamos experimentado. No éramos solo abuela y nieta, éramos cómplices silenciosas, unidas contra una injusticia. Su apoyo, tan puro y desinteresado, fue un bálsamo para mi alma y una fuente de fuerza inquebrantable. Era ella, mi Lucía, la única que veía a la verdadera Carmen, la que entendía el dolor y la determinación detrás de mi aparente calma. Los días siguientes transcurrieron en una tensa normalidad. Yo mantenía una fachada de dulzura y abnegación, sonriendo a mis hijos y nueras, comentando sobre el buen tiempo o la comida del hotel. Pero por dentro, cada interacción era una jugada calculada en un tablero de ajedrez. Observaba sus movimientos, su nerviosismo creciente, mientras ellos intentaban mantener su farsa.
Luis, en particular, parecía más inquieto. Varias veces intentó abordar el tema del dinero, pero de una forma que a mí me sonaba a intento desesperado de cubrirse las espaldas. Mamá, ya que estamos aquí, ¿qué tal si me dices a cuánto asciende la parte de cada uno de la reserva? Para que vayamos haciendo cuentas y te devolvamos lo nuestro, me dijo un día en la piscina, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Yo le respondí con una dulzura exagerada, casi empalagosa. Ay, hijo, ¿para qué vamos a preocuparnos por eso ahora? Estamos de vacaciones. Relájense, disfruten. Ya tendremos tiempo de hablar de números cuando volvamos a casa. Además, ya sabes que yo siempre he sido muy organizada. Todo está en orden. No te preocupes por eso. Mi evasión, mi aparente despreocupación, lo descolocó por completo. Pude ver cómo la ansiedad se reflejaba en su rostro antes de que pudiera enmascararla con una risa nerviosa. Patricia y Clara también estaban más cautelosas. Sus miradas se cruzaban a menudo, una comunicación silenciosa que no escapaba a mi atención. Hablaban en voz más baja cuando yo estaba cerca, y sus teléfonos eran guardados con rapidez si yo me aproximaba demasiado. La semilla de la duda, y quizás del miedo, ya estaba sembrada. Sabían que algo andaba mal, pero no podían señalarlo, porque mi fachada era impecable. Lucía, por su parte, cumplió con su misión con una seriedad conmovedora. Discretamente, me pasaba el teléfono cuando mis hijos dejaban el suyo desatendido o cuando un mensaje nuevo aparecía en el grupo. Más comentarios despectivos, más planes para dejarme sola, más risas sobre mi ingenuidad y su victoria. Cada captura de pantalla era una prueba más, un clavo más en el ataúd de su credibilidad y una confirmación de que mi decisión era la correcta. La tarde siguiente, Andrés, mi hijo segundo, se acercó a mí en el restaurante del hotel, donde estábamos cenando. Patricia y Clara estaban entretenidas con sus teléfonos y Luis hablaba con Mateo sobre alguna caricatura. Andrés, con un vaso de refresco en la mano, se sentó a mi lado. «Mamá», comenzó, su voz un poco más forzada de lo habitual. «Estas suites son realmente magníficas, ¿verdad? ¡Qué buena elección! Me pregunto si sería posible. No sé, si hubiese alguna forma de cambiar la nuestra por una con vista al mar. Patricia ha estado diciendo que le encantaría». Le miré, mis ojos serenos. «Ay, hijo, no sé decirte. Yo solo hice la reserva general. Los detalles de las habitaciones, una vez que están asignadas, suelen ser difíciles de cambiar. Además, ya sabes que yo no soy la que se encarga de esas cosas. Habría que preguntar en recepción, pero no creo que haya mucha disponibilidad ahora mismo. ¿Por qué no disfrutan de la que tienen? Todas son preciosas, ¿no creéis?» La sugerencia de que yo no soy la que se encarga de esas cosas era una fina capa de ironía que dudo que él captara. Pude ver una punzada de frustración en sus ojos. Él, al igual que Luis, intentaba sondear mi control sobre la reserva. Querían saber si podían mover hilos, si yo había dejado alguna puerta abierta. Pero mis respuestas vagas, mi supuesta ignorancia sobre los detalles, les cerraba el paso. Más tarde, mientras paseábamos por la orilla, Patricia, con un tono casual, deslizó un comentario que intentaba parecer inocente. «Doña Carmen, qué bien que usted tiene su suite para descansar tranquila. Me imagino que, siendo la organizadora del viaje, usted tiene todos los documentos de las habitaciones, ¿verdad? Por si Mateo pierde la llave o algo». Le ofrecí mi sonrisa más dulce, que ocultaba un mar de acero. «Ay, Patricia, hija, no te preocupes por eso. Todo está en orden. Yo me encargo de lo mío y cada uno de lo suyo. Además, en recepción tienen copias de todo, ¿no crees? Siempre hay una solución para las llaves perdidas». Y le di una palmada cariñosa en el brazo, una acción que ella recibió con una mueca tensa. Sus intentos de manipulación se volvieron más frecuentes y transparentes, como hilos torpes en un telar que yo ya había deshecho. Hablaban de sus suites, de sus planes para el día, de sus sugerencias sobre cómo distribuir los gastos cuando volviéramos a casa.
Cada vez que tocaban el tema del dinero, yo sonreía y lo evadía con la misma frase. No se preocupen por eso ahora, ya tendremos tiempo. Mi persistencia en la calma los desquiciaba. La tensión subterránea, aunque invisible para los demás huéspedes, era palpable entre nosotros. Era un aire denso, cargado de expectativas incumplidas y de un miedo incipiente. Yo, mientras tanto, disfrutaba del espectáculo. Mi corazón, que antes se habría encogido de dolor ante su desfachatez, ahora observaba con una frialdad casi científica. Había sido la doña Carmen abnegada durante demasiado tiempo. Ahora era la doña Carmen estratega, y cada uno de sus movimientos torpes era una confirmación de que mi plan estaba funcionando. La cuenta regresiva seguía su curso, y mis hijos, con su ceguera y su avaricia, se acercaban cada vez más al precipicio que ellos mismos habían cavado. Con la información legal y financiera en mi mente, un nuevo tipo de determinación me invadió. Ya no era solo una cuestión de dignidad personal, sino de justicia, de ley. Pero las leyes necesitan pruebas, y yo tenía la mejor aliada para conseguirlas. Salí de mi habitación y busqué a Lucía, que estaba sentada en un rincón del vestíbulo, aparentemente leyendo, pero con una tensión palpable en su postura. Me senté a su lado, mi voz baja y confidencial. «Lucía, mi amor», le dije, y ella levantó la vista, sus ojos interrogantes. «Necesito tu ayuda». «Más que nunca». Le expliqué que había hablado con gente muy importante, gente que me había dicho que lo que mis hijos estaban haciendo no era solo feo, sino ilegal. Le dije que los mensajes que me había mostrado eran cruciales, pero que necesitábamos más. «Quiero que sigas atenta, mi niña», continué, mirándola fijamente. «Si ves que vuelven a hablar en ese grupo, que te lleguen más mensajes de ellos riéndose de mí o planeando excluirme o engañarme con el dinero, haz capturas de pantalla, guarda todo, cada palabra. Pero hazlo con discreción, que no sospechen. ¿Crees que puedes hacerlo?» Lucía bajó la mirada a sus manos, apretando los nudillos. Pude ver la lucha en sus ojos, la lealtad dividida entre su abuela y su propia familia más cercana. Su padre, su tío, sus tías. Era una carga inmensa para una niña, pero también sabía que ella poseía una rectitud moral que sus padres habían perdido. «Abuela», susurró, su voz casi inaudible. «No me gusta esto. Son mis padres, mi tío. ¿De verdad vas a hacerles algo?» Mi mano se posó suavemente sobre la suya. «Mi niña, yo no les voy a hacer nada. Ellos ya se lo hicieron a sí mismos. Yo solo voy a defenderme, a defender lo que es justo. Ellos me han faltado al respeto, han jugado con mi amor y mi sacrificio. No puedo permitirlo. Y si no hay pruebas, si nadie sabe lo que han hecho, seguirán pensando que está bien, que pueden pisotear a quien sea». Ella levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. El miedo seguía ahí, pero había algo más, una chispa de comprensión, una aceptación de la dura verdad. «Está bien, abuela», dijo con un nudo en la garganta. «Lo haré. No voy a dejar que te hagan daño». En ese momento, nuestro vínculo se solidificó de una manera que nunca antes habíamos experimentado. No éramos solo abuela y nieta, éramos cómplices silenciosas, unidas contra una injusticia. Su apoyo, tan puro y desinteresado, fue un bálsamo para mi alma y una fuente de fuerza inquebrantable. Era ella, mi Lucía, la única que veía a la verdadera Carmen, la que entendía el dolor detrás de la aparente calma. Los días siguientes transcurrieron en una tensa normalidad. Yo mantenía una fachada de dulzura y abnegación, sonriendo a mis hijos y nueras, comentando sobre el buen tiempo o la comida del hotel. Pero por dentro, cada interacción era una jugada en un tablero de ajedrez. Observaba sus movimientos, sus nerviosismo crecientes, mientras ellos intentaban mantener su farsa. Luis, en particular, parecía más inquieto. Varias veces intentó abordar el tema del dinero,
pero de una forma que a mí me sonaba intento desesperado de cubrirse las espaldas. Mamá, ya que estamos aquí, ¿qué tal si me dices a cuánto asciende la parte de cada uno de la reserva? Para que vayamos haciendo cuentas y te devolvamos lo nuestro, me dijo un día en la piscina, con una sonrisa forzada. Yo le respondí con una dulzura exagerada, casi empalagosa. Ay, hijo, ¿para qué vamos a preocuparnos por eso ahora? Estamos de vacaciones. Relájense, disfruten. Ya tendremos tiempo de hablar de números cuando volvamos a casa. Además, ya sabes que yo siempre he sido muy organizada. Todo está en orden. No te preocupes por eso. Mi evasión, mi aparente despreocupación, lo descolocó. Pude ver cómo la ansiedad se reflejaba en su rostro antes de que pudiera enmascararla con una risa nerviosa. Patricia y Clara también estaban más cautelosas. Sus miradas se cruzaban a menudo, una comunicación silenciosa que no escapaba a mi atención. Hablaban en voz más baja cuando yo estaba cerca, y sus teléfonos eran guardados con rapidez si yo me acercaba demasiado. La semilla de la duda, y quizás del miedo, ya estaba sembrada. Sabían que algo andaba mal, pero no podían señalarlo, porque mi fachada era impecable. Lucía, por su parte, cumplió con su misión con una seriedad conmovedora. Discretamente, me pasaba el teléfono cuando mis hijos dejaban el suyo desatendido o cuando un mensaje nuevo aparecía en el grupo. Más comentarios despectivos, más planes para dejarme sola, más risas sobre mi ingenuidad y su victoria. Cada captura de pantalla era una prueba más, un clavo más en el ataúd de su credibilidad, y una confirmación de que mi decisión era la correcta. El creciente nerviosismo de mis hijos era un placer oscuro, un indicio de que mi silencio no era el de una víctima, sino el de una estratega. Ellos esperaban que yo reclamara, que suplicara, que los confrontara con lágrimas, pero en su lugar les ofrecía una sonrisa, una calma engañosa. Y en esa calma, en ese silencio, residía mi verdadero poder. La doña Carmen, que se había deshecho de su anillo por ellos, ya no existía. Solo quedaba una mujer que estaba a punto de desatar la tormenta que ellos, con su arrogancia y traición, habían invocado. Y la cuenta regresiva había comenzado. Con la fría resolución anidando en mi pecho, le devolví el teléfono a Lucía, cuyos ojos aún me miraban con una mezcla de miedo y admiración. Le hice una señal de que permaneciera en silencio, una promesa implícita de que las cosas estaban a punto de cambiar. Me puse de pie, sintiendo el mármol del suelo firme bajo mis pies, un eco de la nueva fortaleza que bullía en mi interior. No había prisa, ni temblor en mis manos. Cada movimiento era deliberado, medido. La doña Carmen de antes se habría escondido en su habitación a llorar, o habría confrontado a sus hijos con súplicas. Esta nueva Carmen tenía un plan, y la primera pieza de ese plan requería una conversación con el gerente del hotel. Mis ojos recorrieron el gran vestíbulo, buscando el letrero discreto que indicaba la dirección de la gerencia. Avancé con una dignidad que no sabía que poseía, ignorando las miradas casuales de los otros huéspedes. Al llegar a la recepción, pedí hablar con el señor Miguel Hernández, el gerente general. La joven recepcionista, con una sonrisa profesional, me indicó que esperara un momento. Poco después, un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y mirada atenta, se acercó a mí. Su traje impecable y su postura erguida transmitían autoridad. «Doña Carmen, entiendo que quería verme», dijo Miguel Hernández, su voz grave y cordial. «Soy Miguel Hernández, el gerente del Hotel Costa Esmeralda. ¿En qué puedo ayudarle?» Su tono era amable, pero percibí un matiz de curiosidad. Quizás al verme sola, una mujer mayor en un hotel de lujo, pidiendo una reunión tan pronto. Le dediqué una sonrisa educada, que no revelaba ni una pizca de la tormenta que llevaba dentro. «Señor Hernández», comencé, mi voz sorprendentemente firme y calmada. «Necesito confirmar algunos detalles sobre la reserva a mi nombre para las 5 suites que tenemos aquí.
Me gustaría asegurarme de que todos los pagos han sido registrados correctamente y que soy yo la única titular de dicha reserva. Miguel Hernández levantó una ceja ligeramente, una sutil muestra de sorpresa. Por supuesto, doña Carmen. Si me permite un momento, verificaré en el sistema. Se retiró a un escritorio cercano, tecleando con agilidad en su ordenador. Yo lo observé, la respiración pausada, el corazón latiendo con una cadencia constante. Sabía lo que encontraría. Sabía que cada euro de esa reserva, cada céntimo, había salido de mi bolsillo, fruto de mi esfuerzo y de mi sacrificio más íntimo. Volvió con una expresión más seria, con una carpeta bajo el brazo. «Doña Carmen», dijo, su voz con un nuevo tono de respeto profesional. «Aquí tengo los detalles. Efectivamente, la reserva número 7890 para las 5 suites familiares, a nombre de Carmen Rodríguez, es decir, usted. Y sí, el pago total, un monto de 2.100 euros, se realizó en su totalidad hace 8 meses, mediante una transferencia desde su cuenta bancaria. Es usted la única titular de la reserva». Una oleada de satisfacción, fría y calculada, me recorrió. «Excelente», dije, asintiendo levemente. «Ahora, señor Hernández, quisiera entender claramente las políticas de cancelación del hotel. Si yo, como titular única de la reserva, decidiera modificarla o incluso cancelar alguna de las suites, ¿cuáles serían los procedimientos y mis derechos en este caso?» Miguel Hernández me miró a los ojos, con una comprensión que iba más allá de lo meramente profesional. Era la mirada de alguien que, sin saber el porqué, intuía que algo importante estaba en juego. «Doña Carmen, como titular de la reserva y única pagadora, usted tiene control absoluto sobre ella. Puede modificarla, cancelar habitaciones o incluso la reserva completa, siempre y cuando se ajuste a los términos y condiciones. En su caso, dado que el pago fue anticipado y total, cualquier cancelación antes de la fecha de salida tendría sus propias implicaciones de reembolso, pero la decisión final recae únicamente en usted». «Entiendo», respondí. Mi sonrisa se extendía un poco más, pero seguía siendo una sonrisa sin calidez. «Gracias, señor Hernández. Esto es precisamente lo que necesitaba saber. Por ahora no tomaré ninguna decisión, solo quería clarificar mi posición. Le agradezco su tiempo». Mientras me alejaba de su oficina, dejando atrás al gerente con su carpeta y su evidente curiosidad, sentí un poder que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mis hijos me habían llamado una carga, pero aquí, en la fría burocracia de un hotel, yo era la autoridad, yo era la titular. Y ellos, mis queridos hijos, estaban a punto de descubrir el verdadero significado de esa palabra. La partida había comenzado, y yo tenía la primera jugada. Con la confirmación del gerente en mi mente, cada paso que daba por el reluciente pasillo del hotel resonaba con un propósito renovado. La autoridad que acababa de reafirmar no era un fin en sí misma, sino el cimiento sobre el que edificaría mi defensa. Mis hijos habían tejido una red de engaño, pero yo, la vieja doña Carmen, empezaba a desentrañarla con una metódica paciencia. No podía permitirme errores. El siguiente paso era crucial. Recabar consejo profesional alejado de la maraña de emociones familiares. Ya en la quietud de mi suite, la única que sentiría verdaderamente mía en los próximos días, tomé el teléfono. La primera llamada fue a Carmen, mi ejecutiva bancaria de confianza, una mujer joven y eficiente, que siempre me había tratado con respeto y diligencia. Su número lo tenía memorizado de tantos años de depositar mis modestos ahorros. «Carmen querida, soy doña Carmen Rodríguez», dije, mi voz sonando más tranquila de lo que mi corazón se sentía. «Disculpa que te moleste en fin de semana, pero es algo urgente y delicado. Necesito hacerte unas consultas sobre una transacción reciente y, quizás, la posibilidad de un fraude». Le expliqué la situación con una concisión sorprendente. El adelanto para las suites, la promesa de mis hijos de reembolsarme, y el ominoso grupo de WhatsApp que revelaba su intención de no pagar y, peor aún, de tratarme como una carga.
No mencioné nombres, solo mis parientes y la reserva de un hotel. Carmen escuchó con atención. Su tono se volvió grave y profesional. Doña Carmen, por lo que me cuenta, esto podría encajar en un patrón de abuso de confianza y potencialmente fraude, me informó, su voz carente de emoción, puramente objetiva. Si sus parientes tenían la intención de no pagarle desde un principio y la indujeron a usted a realizar un desembolso basándose en esa falsa promesa, estaríamos hablando de una situación seria. Le sugiero que recopile toda la evidencia posible, los mensajes del grupo, los extractos bancarios de la transferencia y cualquier otra comunicación. Y por supuesto, hable con un abogado. Nosotros, desde el banco, podemos asesorarla sobre cómo proteger sus finanzas y reportar cualquier actividad sospechosa. Sus palabras tan frías y legales chocaron con la imagen de mis hijos. Fraude, abuso de confianza. Eran términos que nunca pensé que asociaría con Luis o Andrés. Pero la frialdad de la ley era precisamente lo que necesitaba. Me ofreció algunos pasos iniciales y prometió enviarme información sobre cómo iniciar una reclamación formal si decidía hacerlo. Le agradecí y colgué, sintiendo el peso de la realidad legal sobre mis hombros. La siguiente llamada fue aún más difícil, pero necesaria. Licenciado Ramírez, el abogado de la familia, quien había manejado los asuntos de Miguel tras su fallecimiento. Su nombre me traía recuerdos agridulces, pero sabía que era un hombre de principios. Licenciado Ramírez, soy Carmen Rodríguez. Espero no interrumpir su descanso. Doña Carmen, ¡qué sorpresa! ¿Todo bien?, respondió, su voz grave y familiar. Con un nudo en la garganta, repetí la historia. Esta vez con más detalle. Mencioné el anillo de bodas, los 8 meses de sacrificio, el grupo de WhatsApp. Cada palabra era un puñal, pero las pronuncié con una claridad que me asombraba. El abogado escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para pedir clarificación en ciertos puntos. Doña Carmen, entiendo su dolor. Es una situación lamentable, dijo con una empatía profesional que agradecí. Legalmente, aquí hay varios frentes. La falta de reembolso por parte de sus hijos, especialmente si hubo una promesa explícita y se utilizó su dinero bajo falsos pretextos, podría constituir un delito de estafa o fraude. Además, dado el contexto de que usted es una persona mayor y que ellos han abusado de su confianza y situación, esto podría encuadrarse como abuso patrimonial hacia un adulto mayor, lo cual es un agravante. Mis oídos procesaron las palabras: delito, estafa, abuso patrimonial, agravante. Era como si una pared de hielo se levantara entre mis sentimientos y la realidad de los hechos. No era una madre herida hablando, era una víctima de un posible crimen. Necesitaríamos las pruebas, continuó el licenciado. Las capturas de pantalla de WhatsApp son cruciales, así como cualquier registro bancario que demuestre que usted hizo el pago y que ellos no la reembolsaron. Con eso podríamos presentar una denuncia formal. La decisión, por supuesto, es suya, doña Carmen, pero la ley está de su lado para protegerla de este tipo de explotación. Colgué el teléfono con una mezcla de vértigo y una firmeza aún mayor. Las palabras del abogado no me ofrecían consuelo, sino una ruta fría, legal, desprovista de lazos de sangre o de las expectativas de un amor filial. Era un contraste brutal, la traición de mi propia familia, envuelta en la calidez de mi hogar y mis sacrificios, ahora se enfrentaba a la impersonalidad implacable de la justicia. Mis hijos habían jugado con mis sentimientos, pero no podían jugar con la ley. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía las herramientas para defenderme. No como una madre, sino como una mujer que exigía respeto y justicia. La batalla no sería emocional, sería legal y estratégica. Y yo estaba lista para librarla. Con la información legal y financiera en mi mente, un nuevo tipo de determinación me invadió. Ya no era solo una cuestión de dignidad personal, sino de justicia, de ley. Pero las leyes necesitan pruebas, y yo tenía la mejor aliada para conseguirlas. Salí de mi habitación y busqué a Lucía,
que estaba sentada en un rincón del vestíbulo, aparentemente leyendo, pero con una tensión palpable en su postura. Me senté a su lado, mi voz baja y confidencial. «Lucía, mi amor», le dije, y ella levantó la vista, sus ojos interrogantes. «Necesito tu ayuda, más que nunca». Le expliqué que había hablado con gente muy importante, gente que me había dicho que lo que mis hijos estaban haciendo no era solo feo, sino ilegal. Le dije que los mensajes que me había mostrado eran cruciales, pero que necesitábamos más. «Quiero que sigas atenta, mi niña», continué, mirándola fijamente. «Si ves que vuelven a hablar en ese grupo, que te llegan más mensajes de ellos, riéndose de mí, o planeando excluirme, o engañarme con el dinero, haz capturas de pantalla. Guarda todo, cada palabra. Pero hazlo con discreción, que no sospechen. ¿Crees que puedes hacerlo?» Lucía bajó la mirada a sus manos, apretando los nudillos. Pude ver la lucha en sus ojos, la lealtad dividida entre su abuela y su propia familia más cercana, su padre, su tío, sus tías. Era una carga inmensa para una niña, pero también sabía que ella poseía una rectitud moral que sus padres habían perdido. «Abuela», susurró, su voz casi inaudible. «No me gusta esto. Son mis padres, mi tío. ¿De verdad vas a hacerles algo?» Mi mano se posó suavemente sobre la suya. «Mi niña, yo no les voy a hacer nada. Ellos ya se lo hicieron a sí mismos. Yo solo voy a defender lo que es justo. Ellos me han faltado al respeto, han jugado con mi amor y mi sacrificio. No puedo permitirlo. Y si no hay pruebas, si nadie sabe lo que han hecho, seguirán pensando que está bien, que pueden pisotear a quien sea». Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. El miedo seguía allí, pero había algo más, una chispa de comprensión, una aceptación de la dura verdad. «Está bien, abuela», dijo con un nudo en la garganta. «Lo haré. No voy a dejar que te hagan daño». En ese momento, nuestro vínculo se solidificó de una manera que nunca antes habíamos experimentado. No éramos solo abuela y nieta, éramos cómplices silenciosas, unidas contra una injusticia. Su apoyo, tan puro y desinteresado, fue un bálsamo para mi alma y una fuente de fuerza inquebrantable. Era ella, mi Lucía, la única que veía a la verdadera Carmen, la que entendía el dolor detrás de la aparente calma. Los días siguientes transcurrieron en una tensa normalidad. Yo mantenía una fachada de dulzura y abnegación, sonriendo a mis hijos y nueras, comentando sobre el buen tiempo o la comida del hotel. Pero por dentro, cada interacción era una jugada en un tablero de ajedrez. Observaba sus movimientos, sus nerviosismos crecientes, mientras ellos intentaban mantener su farsa. Luis, en particular, parecía más inquieto. Varias veces intentó abordar el tema del dinero, pero de una forma que a mí me sonaba a intento desesperado de cubrirse las espaldas. «Mamá, ya que estamos aquí, ¿qué tal si me dices a cuánto asciende la parte de cada uno de la reserva? Para que vayamos haciendo cuentas y te devolvamos lo nuestro», me dijo un día en la piscina con una sonrisa forzada. Yo le respondí con una dulzura exagerada, casi empalagosa. «Ay, hijo, ¿para qué vamos a preocuparnos por eso ahora? Estamos de vacaciones. Relájense, disfruten. Ya tendremos tiempo de hablar de números cuando volvamos a casa. Además, ya sabes que yo siempre he sido muy organizada, todo está en orden. No te preocupes por eso». Mi evasión, mi aparente despreocupación, lo descolocó. Pude ver cómo la ansiedad se reflejaba en su rostro antes de que pudiera enmascararla con una risa nerviosa. Patricia y Clara también estaban más cautelosas, sus miradas se cruzaban a menudo, una comunicación silenciosa que no escapaba a mi atención. Hablaban en voz más baja cuando yo estaba cerca, y sus teléfonos eran guardados con rapidez si yo me acercaba demasiado. La semilla de la duda, y quizás del miedo, ya estaba sembrada. Sabían que algo andaba mal, pero no podían señalarlo, porque mi fachada era impecable. Lucía, por su parte, cumplió con su misión con una seriedad conmovedora. Discretamente,
Me pasaba el teléfono cuando mis hijos dejaban el suyo desatendido o cuando un mensaje nuevo aparecía en el grupo. Más comentarios despectivos, más planes para dejarme sola, más risas sobre mi ingenuidad y su victoria. Cada captura de pantalla era una prueba más, un clavo más en el ataúd de su credibilidad, y una confirmación de que mi decisión era la correcta. El creciente nerviosismo de mis hijos era un placer oscuro, un indicio de que mi silencio no era el de una víctima, sino el de una estratega. Ellos esperaban que yo reclamara, que suplicara, que los confrontara con lágrimas, pero en su lugar les ofrecía una sonrisa, una calma engañosa, y en esa calma, en ese silencio, residía mi verdadero poder. La doña Carmen, que se había deshecho de su anillo por ellos, ya no existía. Solo quedaba una mujer que estaba a punto de desatar la tormenta que ellos, con su arrogancia y traición, habían invocado. Y la cuenta regresiva había comenzado. La tarde siguiente, Andrés, mi hijo segundo, se acercó a mí en el restaurante del hotel donde estábamos cenando. Patricia y Clara estaban entretenidas con sus teléfonos y Luis hablaba con Mateo sobre alguna caricatura. Andrés, con un vaso de refresco en la mano, se sentó a mi lado. «Mamá», comenzó, su voz un poco más forzada de lo habitual. «Estas suites son realmente magníficas, ¿verdad?» «¡Qué buena elección!» Me pregunto si sería posible. No sé. Si hubiese alguna forma de cambiar la nuestra por una con vista al mar. Patricia ha estado diciendo que le encantaría. Le miré, mis ojos serenos. «Ay, hijo, no sé decirte. Yo solo hice la reserva general. Los detalles de las habitaciones, una vez que están asignadas, suelen ser difíciles de cambiar. Además, ya sabes que yo no soy la que se encarga de esas cosas. Habría que preguntar en recepción, pero no creo que haya mucha disponibilidad ahora mismo. ¿Por qué no disfrutan de la que tienen? Todas son preciosas, ¿no crees?» La sugerencia de que yo no soy la que se encarga de esas cosas era una fina capa de ironía que dudo que él captara. Pude ver una punzada de frustración en sus ojos. Él, al igual que Luis, intentaba sondear mi control sobre la reserva. Querían saber si podían mover hilos, si yo había dejado alguna puerta abierta. Pero mis respuestas vagas, mi supuesta ignorancia sobre los detalles, les cerraba el paso. Más tarde, mientras paseábamos por la orilla, Patricia, con un tono casual, deslizó un comentario que intentaba parecer inocente. «Doña Carmen, qué bien que usted tiene su suite para descansar tranquila. Me imagino que, siendo la organizadora del viaje, usted tiene todos los documentos de las habitaciones, ¿verdad? Por si Mateo pierde la llave o algo». Le ofrecí mi sonrisa más dulce, que ocultaba un mar de acero. «Ay, Patricia, hija, no te preocupes por eso, todo está en orden. Yo me encargo de lo mío, y cada uno de lo suyo. Además, en recepción tienen copias de todo, ¿no creéis? Siempre hay una solución para las llaves perdidas». Y le di una palmada cariñosa en el brazo, una acción que ella recibió con una mueca tensa. Sus intentos de manipulación se volvieron más frecuentes y transparentes, como hilos torpes en un telar que yo ya había deshecho. Hablaban de sus suites, de sus planes para el día, de sus sugerencias sobre cómo distribuir los gastos cuando volviéramos a casa. Cada vez que tocaban el tema del dinero, yo sonreía y lo evadía con la misma frase. «No se preocupen por eso ahora, ya tendremos tiempo». Mi persistencia en la calma los desquiciaba. La tensión subterránea, aunque invisible para los demás huéspedes, era palpable entre nosotros. Era un aire denso, cargado de expectativas incumplidas y de un miedo incipiente. Yo, mientras tanto, disfrutaba del espectáculo. Mi corazón, que antes se habría encogido de dolor ante su desfachatez, ahora observaba con una frialdad casi científica. Había sido la doña Carmen abnegada durante demasiado tiempo. Ahora era la doña Carmen estratega, y cada uno de sus movimientos torpes era una confirmación de que mi plan estaba funcionando. La cuenta regresiva seguía su curso, y mis hijos, con su ceguera y su avaricia, se acercaban cada vez más al precipicio que ellos mismos habían cavado.
Después de presenciar sus últimas y patéticas artimañas, sus intentos fallidos por sondearme, supe que era el momento. La cuenta regresiva, que había comenzado con aquel mensaje cruel, estaba a punto de llegar a su fin. Mis hijos, con su ceguera y su avaricia, se habían acercado sin saberlo al precipicio que ellos mismos habían cavado. No había más espacio para la duda ni para el dolor, solo quedaba la acción. Al día siguiente por la mañana, con el sol apenas asomando sobre el horizonte marino y tiñendo el cielo de tonos rosados, me levanté con una calma inquebrantable. Lucía aún dormía plácidamente en la cama contigua, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me vestí con mi ropa más sencilla, pero con una dignidad que sentía renovada. Me dirigí de nuevo a la oficina de gerencia del hotel. El señor Miguel Hernández, con su impecable traje y su seriedad profesional, ya estaba allí. Debía de haber notado algo inusual en mis anteriores visitas, pues me recibió con una mirada de expectación que no intentó ocultar. «Buenos días, doña Carmen», dijo, su voz cordial pero con un matiz de curiosidad. «Es un placer verla de nuevo. ¿En qué puedo asistirla hoy?» Le ofrecí una sonrisa tranquila, una que revelaba resolución, no amargura. «Buenos días, señor Hernández. Espero no molestarle tan temprano. He venido porque, como le mencioné ayer, necesitaba clarificar mi posición como titular de la reserva y, después de pensarlo detenidamente, he tomado una decisión firme». Él asintió, invitándome a sentarme en una de las cómodas sillas frente a su escritorio. El aire acondicionado zumbaba suavemente, el único sonido en la habitación aparte de mi voz. «He decidido, señor Hernández», continué, mi voz clara y sin titubeos, cancelar 4 de las 5 suites que reservé a mi nombre. Solo mantendré activa mi suite, la número 305, y la suite en la que se hospeda mi nieta, Lucía, la número 306. Las otras 4 suites, las ocupadas por mis hijos Luis y Andrés y sus respectivas esposas, deberán ser canceladas y desalojadas. Un silencio se extendió en la oficina, denso y cargado. Miguel Hernández me miró, y pude ver la sorpresa genuina en sus ojos. Sus cejas se alzaron ligeramente, y abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Había algo en mi mirada que le indicaba que mi decisión era irrevocable, innegociable. No era una rabieta, sino una conclusión meditada. «Doña Carmen», dijo finalmente, su voz más suave, «entiendo, aunque es una decisión considerable. Como le dije, usted es la única titular y pagadora de la reserva completa, por lo que tiene el derecho absoluto de proceder como considere. No hay impedimento legal o contractual por parte del hotel para su solicitud». «Excelente», respondí, sintiendo una punzada de tristeza por el camino que se abría, pero también un alivio inmenso por haberlo cruzado. «Ahora, sobre el momento de la cancelación. No quiero que esto se haga efectivo de inmediato. Deseo que las tarjetas de acceso a esas 4 suites sean desactivadas mañana por la mañana, exactamente a las 11. A esa hora, mis hijos y nueras estarán, sin duda, disfrutando de las piscinas o de alguna actividad del hotel, completamente despreocupados». Miguel Hernández me observó de nuevo, y esta vez, su mirada contenía una comprensión tácita, casi una aprobación silenciosa. Había captado la esencia de la situación, el matiz de la lección que yo estaba a punto de impartir. Era un hombre de negocios, pero también, intuía, un hombre que valoraba la justicia. A las 11 de la mañana entonces doña Carmen confirmó, anotando la instrucción en su agenda con una pulcritud que me tranquilizó. «Entendido. Me aseguraré personalmente de que se ejecute a la hora exacta. ¿Necesitará algo más de mi parte? Quizás que el personal del hotel prepare las maletas para los desalojados una vez que sus habitaciones queden inaccesibles». Le dediqué una sonrisa sincera, la primera que sentía genuinamente en días. «Sería un gran favor, señor Hernández. Mis hijos tienen un mal hábito de olvidar sus pertenencias». «Así se hará», respondió él, su voz firme. «Lamento profundamente que sus vacaciones familiares hayan tomado este giro, doña Carmen.
Pero, por lo que puedo deducir, está tomando la mejor decisión para usted. Le deseo lo mejor en el resto de su estancia, y le aseguro la discreción absoluta por parte de todo mi personal. Me levanté de la silla, mi corazón latiendo con una mezcla de melancolía y una fuerza renovada. Gracias, señor Hernández. Créame, yo también lo lamento. Pero uno llega a un punto en la vida en que la dignidad vale más que cualquier lazo de sangre que se ha roto. Mientras salía de su oficina, el peso de la decisión se asentó en mi alma. No sentía el cruel deleite de la venganza, sino la amarga satisfacción de la justicia. Era un punto de no retorno. El doña Carmen abnegada, que se había sacrificado por una familia ingrata, había dado paso a una mujer que finalmente se valoraba a sí misma. Mañana a las 11 mis hijos aprenderían que el amor de una madre no era un recurso inagotable para ser explotado, y que el precio de la traición era mucho más alto de lo que nunca se imaginaron. La cuenta regresiva había llegado a su último día. La mañana siguiente, el aire del Hotel Costa Esmeralda se sentía diferente, vibrante de una tensión invisible que solo yo parecía percibir. Observé el reloj de mi suite, sus manecillas avanzando inexorablemente hacia las 11. Mientras tanto, mis hijos y nueras, ajenos a la guillotina que se cernía sobre ellos, disfrutaban de las instalaciones del hotel con la complacencia de siempre. Los vi desde mi balcón. Luis y Andrés en la piscina principal, riendo a carcajadas mientras Mateo chapoteaba cerca. Patricia y Clara, tumbadas en sendas hamacas, con gafas de sol, inmersas en sus teléfonos y en el chismorreo, como si el mundo girara a su alrededor, sin exigencias ni responsabilidades. Parecían la viva imagen de la despreocupación, de la felicidad comprada con el sacrificio ajeno, una imagen que, pronto, se haría añicos. Con cada minuto que pasaba, mi corazón, lejos de acelerarse, encontraba una calma profunda. No era la calma de la indiferencia, sino la de una resolución inquebrantable. A las 10:55 de la mañana, me dirigí al vestíbulo. Lucía, que había comprendido la seriedad de lo que estaba por venir, me esperaba sentada, sus ojos fijos en mí. Le di un leve apretón en el hombro, una señal de nuestra alianza silenciosa. Nos sentamos en unos sillones discretos, desde donde podíamos observar la entrada principal y la zona de piscinas. La aguja del reloj en mi muñeca parecía moverse con una lentitud exasperante. 10:58, 10:59... Y entonces, exactamente a las 11 de la mañana, sentí un leve estremecimiento en el ambiente, aunque no se vio nada. Era el instante en que la magia de sus vacaciones se evaporaba. Las tarjetas de acceso a las suites de mis hijos y nueras, las suites que yo había pagado con mi sangre y mi alma, quedaron irrevocablemente desactivadas. Unos minutos después, vi al señor Miguel Hernández, impecable como siempre, acercarse con una calma profesional a la zona de las piscinas. Luis y Andrés, que acababan de salir del agua, los saludaron con una sonrisa, esperando quizá alguna deferencia especial. El gerente se detuvo frente a ellos, su expresión grave. Pude ver sus palabras en la distancia, aunque no oí su voz. Señaló hacia el hotel, luego hacia las suites, y por último, con un gesto firme, indicó algo sobre la titular de la reserva. Las sonrisas de mis hijos se desvanecieron, sus rostros se contorsionaron con incredulidad, luego con confusión. Patricia y Clara, que habían bajado de sus hamacas al percibir la tensión, se unieron a ellos, y sus preguntas, que sí pude percibir ahora que estaban más cerca, eran estridentes y llenas de indignación. ¿Cómo que canceladas? ¡Eso es imposible!, exclamó Luis, su voz elevándose. «Tenemos la reserva hecha. Llevamos aquí 2 días». «Señores, les ruego mantengan la calma», respondió el gerente con una autoridad inquebrantable. «La titular de la reserva, doña Carmen Rodríguez, ha solicitado la cancelación de 4 de las 5 suites a su nombre. Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas. El personal del hotel ya está en sus habitaciones, empaquetando sus pertenencias para que puedan retirarlas en recepción». El shock en sus caras fue total. Sus mandíbulas cayeron, sus ojos se abrieron como platos.
Fue Andrés quien se recuperó primero. ¿Mi madre? ¿Ella? Pero eso es una locura. ¿Por qué haría algo así? La ira comenzó a desplazar la confusión. Me buscaron con la mirada, y al verme sentada allí, tan tranquila, la comprensión les golpeó con la fuerza de una ola. Se abalanzaron sobre mí, sus rostros desfigurados por la rabia. Sus voces eran un coro cacofónico de acusaciones y preguntas. Mamá, ¿qué significa esto? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué nos haces esto? No puedes dejarnos en la calle. Patricia, con los brazos en jarras, me espetó. Doña Carmen, esto es una crueldad. Le vamos a reclamar a usted y al hotel. Esto es una ilegalidad. Clara, por su parte, se aferraba a Andrés, su cara pálida y llena de indignación. Lucía, a mi lado, se encogió, pero su mano encontró la mía, un gesto silencioso de apoyo. Me puse de pie lentamente, mi figura erguida y mi mirada serena. Sentía el peso de todas las miradas del vestíbulo sobre nosotros. Otros huéspedes, que hasta entonces habían conversado o revisado sus teléfonos, se habían vuelto hacia el tumulto, observando la escena con una mezcla de curiosidad y desaprobación hacia mis hijos. Sus susurros llenaban el aire, un eco de juicio que se sumaba a la humillación que mis hijos aún no comprendían del todo. Silencio, dije, mi voz apenas un susurro, pero resonó con una autoridad que los obligó a callar. Sus ojos, llenos de ira y confusión, se clavaron en los míos. Silencio, porque la única ilegalidad aquí, la única crueldad, es la que ustedes han cometido, y no solo contra mí, sino contra la dignidad que, al parecer, han olvidado lo que significa. Saqué de mi bolso el teléfono de Lucía, con la pantalla iluminada. Quizás esto les refresque la memoria. ¿Recuerdan este grupo Vacaciones sin Drama? ¿Recuerdan haberme llamado carga? ¿Haber planeado dejarme sola? ¿Manipular el dinero? ¿Reírse de mí y de mis sacrificios? Pasé lentamente las capturas de pantalla, las palabras crueles brillando en la oscuridad de su ignorancia. Aquí, Luis, donde dices, hay que tener cuidado con lo del dinero, que no se entere que lo pagó todo ella. Diremos que fue un regalo o algo. Y tú, Patricia, menos mal que doña Carmen ya está en su habitación. Por fin podemos respirar sin la carga. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan a la carga que vendió su anillo de bodas, que ahorró durante 8 meses vendiendo empanadas y pasteles, para que ustedes pudieran disfrutar de este paraíso que ahora se les niega? Cada palabra era un golpe, no de furia descontrolada, sino de una verdad helada y punzante. Sus rostros palidecieron, la ira se transformó en un shock abrumador, y luego en vergüenza. Las risas y los murmullos de los otros huéspedes se hicieron más fuertes, sus miradas de juicio se clavaron en mis hijos, que ahora parecían encogerse bajo el peso de la exposición. No, hijos míos, continué, mi voz inquebrantable, ya no soy la doña Carmen abnegada que pueden pisotear. He consultado a mi banco y a mi abogado. Lo que ustedes han hecho no es solo una falta de respeto. Es fraude y abuso patrimonial hacia una persona mayor. Y estoy segura de que el señor Hernández les confirmará que el hotel tiene políticas muy claras al respecto. Han cavado su propia tumba, y ahora es hora de que yacen en ella. Los miré, uno por uno, y en mis ojos no encontraron ni una gota de piedad, solo la fría y serena justicia de una madre herida. Mis hijos se quedaron en silencio, congelados, con las bocas abiertas y los ojos fijos en la pantalla del teléfono que aún sostenía. Las palabras que acababan de escuchar y las pruebas visuales los golpearon con la fuerza de un tsunami. Sus rostros, antes crispados por la ira y la indignación, palidecieron hasta adquirir un tono ceniciento. Luis, el que siempre se las daba de listo, parecía haber perdido la capacidad de hablar. Andrés se encogió, como si el mármol del vestíbulo pudiera tragárselo. Patricia y Clara, que segundos antes habían gritado sobre crueldad e ilegalidad, ahora se miraban entre sí con una mezcla de horror y humillación, sus ojos brillando con lágrimas no de pena,
sino de impotencia y vergüenza ante los demás. Los murmullos de los otros huéspedes se intensificaron, convirtiéndose en un zumbido de condena que parecía envolver a mis hijos. Vi miradas de desaprobación, cabezas que negaban con lentitud, y algunos incluso se alejaban, como si no quisieran contaminarse con la toxicidad de la escena. La exposición pública, más que mis palabras, fue el golpe de gracia para su fachada. Mamá, esto es un malentendido, balbuceó Luis finalmente, intentando recuperar algo de compostura, pero su voz sonó hueca. Nosotros no lo decíamos en serio. Solo eran bromas. Ya sabes, el humor negro de familia. Patricia, con una ráfaga de falsa indignación, añadió: Sí, doña Carmen, usted sabe cómo somos de bromistas. Nunca quisimos decir eso de carga. Es una exageración. Los observé, sus intentos patéticos de justificación. Era como ver a niños pequeños intentando negar una travesura evidente, solo que las consecuencias aquí eran de adultos. La frialdad en mi pecho se mantuvo. No había espacio para su manipulación ahora. ¿Bromas? Mi voz era un susurro gélido que cortó el aire. Llamar carga a la mujer que vendió su anillo de bodas, la última reliquia de su padre, para pagarles estas vacaciones. ¿Planear dejarme sola y reírse de mi ingenuidad es una broma? ¿Decir que mi dinero sirve para algo es humor negro? No, Luis, no, Patricia, esto no es humor, esto es desprecio, esto es ingratitud. Y, como ya les dije, legalmente esto tiene otros nombres: fraude, estafa, abuso patrimonial. Me volví hacia Andrés y Clara, que permanecían en silencio, sus ojos fijos en el suelo. ¿Y ustedes, Andrés, Clara? También era una broma que querían librarse de mí en las cenas. ¿Que se quejarían de mi lata? Andrés, con la voz ahogada, intentó un último y desesperado intento. Mamá, por favor, somos tu familia. ¿Vas a destruirnos por unas palabras? La madre que siempre hemos conocido, la que siempre nos ha amado, haría algo así. Un recuerdo breve, doloroso, de mi Miguel vino a mi mente, de su anillo, ahora ausente en mi dedo. Esa era la madre que siempre conocieron, la que ellos habían destrozado, la que murió hace unos días en este mismo vestíbulo. No, Andrés, le respondí, mi voz firme como una roca. La madre que siempre conocieron, la que se desvivía por ustedes, esa madre se ha cansado. Esa madre ha aprendido que el amor no es un cheque en blanco para ser explotado. Y la madre que soy ahora, la que ha despertado, es una madre que exige respeto y justicia. La que no permitirá que la pisen ni que abusen de su bondad. Miré a cada uno de mis hijos y nueras, sus rostros desfigurados por la incredulidad y la vergüenza. Ya no intentaban justificarse. Habían sido expuestos. Sus mentiras habían sido desmanteladas ante mis ojos y ante los ojos de un hotel lleno de extraños. Ahora la situación es esta, continué, elevando un poco la voz para que no quedara lugar a dudas. El señor Hernández, gerente de este hotel, ha sido muy claro con las políticas. Las 4 suites que ocupan han sido canceladas. Sus pertenencias están siendo empacadas por el personal y las encontrarán en recepción en unos minutos. No tienen dónde pasar la noche aquí, ni un solo euro de mi parte para continuar con esta farsa. Hice una pausa, dejando que la cruda realidad se asentara. El silencio en el vestíbulo era casi absoluto, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado y el latido, ahora fuerte y decidido, de mi propio corazón. Tienen 2 opciones, declaré, mi voz inquebrantable. Primera, llaman un taxi, toman sus maletas y se marchan de este hotel. Buscan su propio alojamiento y pagan su propia estancia por el resto de sus vacaciones sin drama. Lo hacen ahora mismo, sin más escándalos, sin más excusas. Se encargan de sus propios problemas, tal como han deseado hacer sin mí. Mis ojos se clavaron en Luis. ¿O prefieren la segunda opción? La que el licenciado Ramírez me ha explicado detalladamente, una denuncia formal ante las autoridades por fraude, estafa y abuso patrimonial.
con todas las pruebas que tengo, cortesía de este amable grupo de WhatsApp y mis registros bancarios. Una denuncia que, créanme, tendrá consecuencias muy serias, no solo económicas, sino legales y, sobre todo, públicas. Porque lo que han hecho, queridos hijos, es un delito. Y la justicia a veces tarda, pero llega. El ultimátum resonó en el vestíbulo. Mis hijos me miraron con terror en sus ojos. No había rastro de la jactancia que tenían hace un minuto. La doña Carmen abnegada había muerto, y la mujer que estaba ante ellos no era solo una madre, sino una adversaria formidable, armada con la verdad y la ley. La pelota estaba en su tejado, y yo, por primera vez en años, sentí que era libre. El silencio se quebró de repente cuando Luis, con los ojos inyectados de terror y una voz apenas audible, pronunció: «El taxi. Llamaremos un taxi». La confrontación pública y la amenaza legal, tan frías y tangibles, habían desarmado por completo su arrogancia. Patricia soltó un sollozo ahogado, mientras Andrés y Clara, con los rostros aún pálidos de vergüenza, asintieron con la cabeza, sus miradas fijas en el suelo. No hubo más objeciones, ni más intentos de manipulación. El ultimátum de la doña Carmen renacida había sido contundente. Miguel Hernández, el gerente, que había permanecido discretamente a un lado, se acercó a la recepción y dio instrucciones concisas. En cuestión de minutos, el personal del hotel, con una eficiencia casi mecánica, apareció con las maletas de mis hijos y nueras, perfectamente empaquetadas y apiladas en carritos. Cada valija, cada mochila, era un recordatorio físico de su expulsión. Las bajaron al lobby con una velocidad que les impedía reaccionar, dejando sus pertenencias a la vista de todos, como una exhibición de su deshonra. Mis hijos se movieron como autómatas, sus rostros descompuestos. Luis se acercó al mostrador para llamar a un taxi, sus manos temblorosas. Andrés, con la cabeza gacha, arrastraba los pies. Patricia y Clara, intentando mantener una mínima dignidad que ya no poseían, recogían sus bolsos con rabia contenida. No se atrevieron a mirarme de nuevo. El silencio de su partida era más elocuente que cualquier grito. Vi cómo salían por la puerta principal, arrastrando sus maletas, sin un destino claro, sin la sonrisa ni la despreocupación de hacía tan solo unas horas. Se perdieron en la acera, dejando atrás no solo el lujo del hotel, sino también el último vestigio de mi antigua vida. Cuando la puerta de cristal se cerró tras ellos, un suspiro de alivio, casi imperceptible, escapó de mis labios. El aire del vestíbulo parecía más ligero, el ambiente más limpio. Los otros huéspedes, que hasta entonces habían sido testigos mudos, reanudaron sus conversaciones y actividades, aunque no sin antes lanzarme una última mirada de respeto y a ellos una de juicio. Miré a Lucía, que estaba a mi lado, sus ojos grandes brillando con lágrimas contenidas, pero también con una expresión de alivio y una adoración profunda. Le di un abrazo. «Ahora sí, mi niña», le dije, mi voz suave. «Ahora sí empiezan nuestras vacaciones». Le pedí a la recepcionista que nos llamara un taxi. Mientras esperábamos, la sensación de ligereza me envolvió. Ya no había un peso invisible en mi pecho, ni la punzada constante de la decepción. Había dejado atrás no solo la toxicidad de mis hijos, sino también el lastre de mis propias expectativas y sacrificios malentendidos. Había recuperado mi voz, mi dignidad. El taxi llegó en pocos minutos. Lucía y yo nos sentamos en el asiento trasero, la brisa marina entrando por la ventana, acariciando nuestros rostros. Ella se recostó en mi hombro, y yo le acaricié el pelo. «¿A dónde vamos, abuela?», preguntó Lucía, su voz pequeña, pero llena de curiosidad. Le sonreí, una sonrisa genuina que sentí hasta el fondo de mi alma. «A un lugar más pequeño, mi amor. Un hotel boutique, más acogedor, más tranquilo, donde la gente valora la compañía, no solo las apariencias. Donde podamos ser nosotras mismas, sin dramas ni cargas».
Mientras el taxi se alejaba del imponente Hotel Costa Esmeralda, pude ver en el espejo retrovisor cómo el gran edificio se hacía cada vez más pequeño, un recuerdo que se difuminaba en el horizonte. Con cada kilómetro, el aire se sentía más fresco, más libre. Ya no había necesidad de la fachada, de la sonrisa forzada, de la paciencia infinita. Lo que quedaba era la verdad, amarga pero purificadora, y la promesa de un nuevo amanecer. Mi corazón, por fin, encontraba la paz que tanto había anhelado. Un nuevo capítulo de mi vida, donde doña Carmen se ponía a sí misma en primer lugar, acababa de comenzar. El taxi se alejaba del imponente Hotel Costa Esmeralda, dejando atrás la gran fachada que se empequeñecía en el espejo retrovisor como un mal recuerdo difuminándose en el pasado. Lucía, acurrucada contra mi hombro, por fin parecía relajarse. El pequeño hotel boutique, el nido del mar, que el taxista nos había recomendado, era todo lo que pude haber deseado. Su entrada, adornada con bugambillas y un suave aroma a jazmín, se sentía como un abrazo acogedor. La recepción era modesta, pero cálida, con sonrisas genuinas en el personal. Nada de mármol pulido ni ostentación, solo un encanto tranquilo que susurraba hospitalidad de verdad. «Bienvenidas, doña Carmen Lucía», nos saludó la joven en el mostrador, con una voz suave y agradable. «Es un placer tenerlas aquí. Nuestra habitación, con vistas a una pequeña y recóndita playa, era un santuario. Sencilla, limpia, con el sonido de las olas como arrullo. Lucía, con los ojos llenos de un asombro diferente, corrió al balcón. «Abuela, mira, el mar está justo aquí, y no hay tanta gente». Su alegría pura fue un bálsamo para mi alma. Pasamos el resto del día simplemente estando. Caminamos descalzas por la arena, recogiendo conchas, riéndonos de los cangrejos que huían. Comimos pescado fresco en un pequeño restaurante familiar junto al mar, donde el dueño conversó con nosotras como si fuéramos viejas amigas. Lucía, liberada de la tensa atmósfera de sus padres, floreció. Habló, hizo preguntas, compartió sus sueños. Su compañía era un tesoro, un regalo de amor incondicional que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Aquí no había mensajes ocultos, ni miradas de desprecio, ni planes para excluir. Aquí solo había conexión genuina, respeto y el afecto tranquilo que tanto había anhelado. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, Lucía se quedó dormida, cansada, pero feliz, su mano todavía entrelazada con la mía. Me senté en nuestro balcón, contemplando la infinita extensión del océano. Una paz profunda se instaló en mí, una sensación que no había conocido en décadas. No era la paz de la resignación, sino la paz de una batalla ganada. No contra mis hijos, sino por mí misma. Mi mente vagó por todos esos años, todos esos sacrificios, las incontables empanadas, el anillo de bodas, la paciencia infinita. Había dado tanto, creído tanto, justificado tanto. ¿Y para qué? ¿Para ser llamada una carga por las mismas personas que había criado, cuidado y amado con cada fibra de mi ser? No sentía arrepentimiento por mis acciones de hoy. Ninguno. El único arrepentimiento, si es que había alguno, era el tiempo que tardé. El tiempo que me tomó ver sus verdaderas intenciones, dejar de excusar su ingratitud, finalmente comprender que mi amor, por ilimitado que fuera, no era un pozo sin fondo para ser explotado. Lamentaba no haberme defendido antes, por permitirles que me menospreciaran, que me hicieran dudar de mi propio valor. Lamentaba años de sufrimiento silencioso, de poner sus necesidades, sus caprichos, sus deseos superficiales por delante de mi propia dignidad. La brisa marina acariciaba mi rostro, trayendo consigo la sabiduría de los años. Comprendí ahora que el amor propio no era egoísmo, era la base misma sobre la que debía construirse todo otro amor. ¿Cómo podría enseñar a mis nietos, a mi dulce Lucía, a valorarse a sí mismos si yo no me valoraba primero? ¿Cómo podía esperar respeto si constantemente permitía que me faltaran al respeto? Mis sacrificios nacieron del amor, sí,
pero se habían convertido en una carga, no para mí, sino para mis hijos que eligieron verlos como un derecho, no como un regalo. Habían confundido la generosidad con debilidad, mi paciencia con una invitación al abuso, y hoy había trazado una línea clara e innegable en la arena. ¿Qué sería de ellos? ¿Aprenderían su lección? ¿Llegarían alguna vez a comprender verdaderamente la profundidad de su traición y el dolor que habían causado? Quizás no. Eso ya no era mi preocupación. Mi camino con ellos, por ahora, había terminado. Y si en el futuro existía un camino hacia la reconciliación, tendría que ser en términos de respeto mutuo, no de mi sacrificio interminable. Tendría que ser un puente construido desde ambos lados, no solo por mí, como siempre había sido. Esa pregunta, el futuro de nuestra relación, permanecía abierta, flotando en el aire salado, pero ya no pesaba en mi corazón. Respiré profundamente, dejando que el aire limpio llenara mis pulmones. El sol finalmente se había puesto, y un manto de estrellas comenzaba a emerger en el cielo oscuro. El sonido de las olas era una canción de cuna, una promesa de paz. Miré el vasto y oscuro océano, sintiendo una ligereza en mi espíritu que nunca antes había experimentado. Una sonrisa, lenta y genuina, se dibujó en mi rostro. Era una sonrisa de libertad, de autodescubrimiento, de una dignidad finalmente recuperada. Yo era doña Carmen, ya no una carga, ya no una víctima, sino una mujer en paz consigo misma, lista para abrazar un nuevo amanecer. Este era mi paraíso, por fin. Y esta vez me lo había ganado de verdad.